Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar hoy con el taller de comunicación, cultura y sociedad. Antes les aclaro que estoy con estos auriculares porque se me rompieron los otros y estos son los que mejor micrófono tienen. Si estoy sin micrófono voy a tener que gritar mucho y no es la idea. Bueno, un poco les adelanté por el grupo de WhatsApp. Esta clase va a ser quizás una de las más complejas en cuanto a la cantidad de contenido que tiene, pero tranquilos, tranquilas, que para eso está tanto el grupo de WhatsApp como la reunión que vamos a hacer seguramente la semana que viene por Zoom. ¿Sí? Es un tema bastante interesante, por más que resulte un poco complejo, pero que no tengo duda que entre todos y todas vamos a poder resolverlo y a terminar de comprenderlo. Vamos a arrancar muy sencillamente, les voy a volver a compartir pantalla, como venimos haciendo. La semana pasada hablamos de la comunicación, hablamos de los dos grandes tipos o los dos grandes esquemas de comunicación que podía ser el matemático y el orquestal. Fui recibiendo sus trabajos. Prácticamente todos los trabajos estaban muy bien, las respuestas. Les recuerdo a aquellas personas que quizás se retrasaron, bueno, que no hay problema, que de a poquito se vayan poniendo a tono, que me lo pueden enviar en estos días. ¿Y por qué es importante que me lo envíen? Porque nada, esto cada vez se va complejizando más y se necesita, es como algo que se va encastrando un tema con el otro, se necesita haber trabajado la comunicación para comenzar con la clase de hoy. Eh, la clase de hoy muy sencillo, vamos a trabajar, muy sencillo no, perdón, la clase de hoy vamos a trabajar los siguientes temas: capacidad simbólica, el signo, a un pensador que fue Ferdinand de Saussure, a Charles Peirce y los tipos de signo y su funcionamiento. Sí, cuando arranquemos se van a dar cuenta que de bastante ya estuvimos hablando, sin mencionarlo quizás con estos conceptos o sin especificarlo tanto, pero en la reunión Zoom que tuvimos hace 3 semanas, si no recuerdo mal, dimos un ejemplo que se acerca mucho a ello. Lo primero que tenemos que diferenciar es a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad simbólica. Lo venimos hablando, lo van a ver repetido quizás en toda la materia, y sencillamente es la facultad que tenemos los seres humanos de representar los objetos y las cosas del mundo que nos rodean para acceder a ellos. Es decir, la facultad del ser humano de representar los objetos y las cosas del mundo que lo rodean. ¿Para qué? Para acceder. Si ustedes se fijan, pongamos el ejemplo de, no sé, de un bebé. Al principio, cuando no tiene esta capacidad quizás de emplear el lenguaje, el habla, lo que hace es señalar, no sé, ¿qué quiere? Bueno, está señalando la heladera. Sí, es como el gato de Homero, que Homero dice no, no sé qué quiere y el gato le pegaba cabezazos al tarro de la comida. Bueno, eso con el paso de los años lo vamos modificando, porque los humanos no tenemos un acceso instintivo y directo a la realidad. Los símbolos son el medio entre el ser humano y la realidad, ¿sí? No tenemos un acceso instintivo, sino que lo hacemos mediante, ¿sí?, esta facultad de representar los objetos, que es la capacidad simbólica. Y continuamos. Cada cultura tiene reglas y códigos para poder comunicarse. Es decir, que cada cultura tiene distintas reglas y distintos códigos. Muchos se parecerán, pero claramente los códigos que tenemos hoy no son los mismos que tenían las culturas, no sé, incas, como veníamos viendo en otros de los ejemplos. Es una parte fundamental de la creación cultural porque nos permite expresar y compartir conceptos, ideas, opiniones, etc. Nuestro pensamiento y nuestra concepción de la cultura, de la propia cultura, se va formando a partir de nuestro ingreso pleno, no plano, ¿sí?, me confundí acá, al mundo de la lengua, es decir, a lo simbólico. ¿Qué nos está diciendo acá? Que vamos formando nuestras propias concepciones de la cultura y de las cosas una vez que ingresamos al mundo de la lengua. Porque el ser humano accede al mundo a través del lenguaje. Nuestro mundo encuentra sus límites en lo que no podemos decir. Miren acá, muy sencillo, voy a sacar y voy a corregir
porque ayer me quedé hasta tarde y se ve que ya no pensaba bien y escribí a través como no corresponde. Continuamos. ¿Sí? Hasta el momento lo que nos estamos diciendo es esto: el ser humano como ser cultural accede al mundo a través del lenguaje. Nuestro mundo encuentra sus límites en lo que no podemos decir. Por eso, cuando no sabemos graficar, cuando no podemos con palabras contar una situación, contar algo que vimos, se nos complica muchísimo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice acá este pensador, que es Wittgenstein. Dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, aquello que no puedo representar o aquello que no puedo decir pasa a ser un límite para mí. Cuando no te puedo expresar algo que me está pasando, me bloqueo, no sé cómo decírtelo. Entonces, vuelvo para atrás, la capacidad simbólica es esto, precisamente, es la capacidad de poder, mediante reglas, códigos y signos, expresar las cosas que nos rodean, comunicarnos. ¿Y qué es un sistema simbólico? Bueno, podríamos definirlo como la forma de organizar el pensamiento y las creencias de una cultura-sociedad en un momento histórico determinado. No son las mismas las formas de pensar, las creencias de, bueno, el ejemplo que veíamos con la tradición de sacrificar sus niños de aquellas culturas antiguas. Bueno, claramente no es la misma manera de pensar que tenemos hoy. La lengua escrita podría ser un ejemplo de sistema simbólico. Un ejemplo significa que no es el único. Acá vamos adelantando un poquito, pero también el resto de la forma de expresarnos. Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces lo que deberíamos preguntarnos, como hacemos todas las clases que tiramos un interrogante, es lo siguiente: ¿cómo circulan las ideas? En una sociedad determinada, en un contexto histórico determinado, ¿cómo circulan? ¿Cómo circulan? Bueno, volvemos a repetir, nuestras ideas se van formando con la lengua o los signos, es decir, con lo simbólico. Las ideas, los pensamientos, las opiniones circulan a través de lo simbólico, a través de los signos. Pero ¿cómo hacemos para representar aquello que nos rodea? Mediante los signos. Existen muchas teorías muy complejas, pero hoy vamos a ver a gran escala, ¿sí?, a grandes rasgos, las dos más importantes, o por lo menos la que creemos desde la materia, las de muchísimos pensadores creen que son las dos más importantes, que son el signo lingüístico de Saussure y la teoría de Peirce. Importante que sepan es que ambos pensadores desarrollan su teoría al mismo tiempo pero en distintos lugares. ¿Sí? Van a ver que son distintas. Pero sí hay algo en lo que coinciden, y es que los dos entienden al signo como el elemento mínimo de la comunicación. Es decir, para que haya comunicación, mínimamente tiene que haber signo. En eso coinciden ambos. ¿Sí? Como quizás a veces podemos decir que la célula es el elemento fundamental, ¿sí?, del ser humano, no sé, estoy inventando. Bueno, en la comunicación el signo es el elemento mínimo. Y vamos a arrancar con Saussure, que no tiene la complejidad que quizás sí tiene Peirce. Entonces, el título van a leer que dice Saussure, signo lingüístico, significante y significado. Vamos a arrancar por ahí, no le den bolilla a la parte de la lengua y el habla. ¿Qué nos dice ese pensador? Es que el signo, ¿sí?, es el componente básico de su teoría. Pero este signo tiene dos componentes, dos caras de una misma moneda: el significante y el significado. Es decir, que si el signo, vamos a suponer que mi mano es el signo, bueno, tiene dos caras, ¿sí?, la palma y la otra parte. ¿En qué se diferencia el significante del significado? Bueno, arranquemos por acá, arranquemos con el significante. Es la forma física del signo como los percibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, el sonido de una palabra o la apariencia de una imagen. En un principio, Saussure se refiere solamente al lenguaje escrito. Es decir, que el significante sería, por ejemplo, en auto, la letra A, la U, la T y la O el sonido de la palabra auto. El significado, por otro lado, es el concepto mental que tiene quien emplea el signo de aquello, lo que ese signo refiere, es decir, la idea que tenemos en mente cuando utilizamos la palabra auto.
En este caso puse el ejemplo con la palabra mesa, pero volviendo a lo que les estaba diciendo, la palabra auto. Es decir, el significante serían los componentes de la palabra auto y el significado sería la imagen mental que yo tengo cuando empleo el término auto. Y acá tenemos al costadito un ejemplo ya más gráfico. Si lo ven, el significante de mesa es la M, la E, la S y la A, y el significado es la mesa que imagino al emplear ese término. Acá ven otro cuadrito en el que significado y significante tienen una relación, ¿sí? Un ida y vuelta. ¿Por qué? Porque no hay nada en esas letras que me represente lo que es una mesa. Y no hay nada en el objeto mesa que me lleve a esas letras. Es decir, que fue una convención. De esto ya lo veníamos hablando la semana pasada, si recuerdan. Entonces dice, estos componentes están unidos por un lazo arbitrario. Es decir, no hay nada en la palabra mesa que signifique corresponda al objeto mesa. Es un código establecido y aceptado, y la existencia de uno completa no es completa sin el otro. Es decir, se necesitan. El significante mesa necesita el significado mesa. Es un poco el juego que yo les hacía cuando nos reunimos, porque a esto no le decimos cucaracha y le decimos termo. Bueno, es una convención, es algo arbitrario, algo construido, algo en lo que nos pusimos de acuerdo. Hasta ahí la diferenciación muy sencilla entre significante y significado. Puede tornarse algo más compleja si ahondamos en la teoría, pero con ir viendo esto no está para nada mal. Saussure lo que nos dice también es que es distinto la lengua del habla, diferencia una de la otra. ¿Qué nos dice? Bueno, la lengua es un sistema organizado de signos que nos permite comunicarnos. Lo hemos aprendido previamente. Esto, ¿sí? La lengua es un sistema de signos que nos permite comunicarnos, ¿sí? Uno lo va incorporando incluso pasivamente, del estar en contacto con otros seres humanos. El habla es el acto individual del uso de la lengua en determinadas condiciones. Tiene que ver con los usos que se hacen de ese sistema. Es decir, que el habla es lo que hacemos cuando empleamos la lengua que fuimos aprendiendo previamente. Es decir, que se complementan uno a otro y que el habla es la acción, por llamarlo de alguna manera, de emplear el uso de la lengua. Seguimos aclarando esto. Entonces podríamos decir entonces que la lengua se refiere a las combinaciones por las que el hablante usa el código de la lengua para expresar algo. Es decir, esto, tengo que combinar la letra M con la E, con la S, con la A, que no suenan como las conozco, porque no suena M, E, S, A, sino que al combinarlas se forma la palabra mesa, y el habla es el mecanismo psicofísico que nos permite exteriorizar esas combinaciones, la acción. Lo que nos interesa con esto es saber que existe un sistema de signos que aprendemos para poder utilizarlo mediante una realización espacio-temporal que es el habla. Y acá vamos cerrando con Saussure, por lo menos por hoy no nos interesa profundizar más, pero sí aclaramos que a pesar de que sus ideas fueron bastante aceptadas, Saussure fue un pensador reconocido, digamos, en vida, se queda bastante corto, hoy podemos decir eso, ya que solamente se refiere al funcionamiento de la lengua. Su verdadero aporte consiste en hablar, ¿sí? En plantear, en haber planteado, perdón, acá me expresé mal, en haber planteado el punto de partida para el estudio de los signos y la semiología / semiótica. Es decir, su aporte consiste en haber sido el punto de partida para el estudio de los signos. Y acá llegamos al segundo pensador que les comenté, que es Peirce. Quizás acá se complejice un poquito más la teoría, pero lo vamos a ir resolviendo con el video, con sus consultas, con los trabajos y con la clase de la semana que viene. Desde la materia, nos proponemos entender la comunicación más allá de las palabras. Es esto que veníamos hablando. En términos culturales, incluyendo gestos, colores, imágenes, silencios. Una pavada un ejemplo que les daba yo la semana pasada. Si yo llego a mi casa y si reviento la puerta contra el auto, la puerta del auto, la cierro
con fuerza, evidentemente sin que yo diga absolutamente nada, ya estoy dando indicios de que tengo cierta enojo, tengo cierto malestar. Es decir, que no solo con las palabras comunicamos. Entonces podríamos decir que la comunicación social es el conjunto de intercambios de sentido de una sociedad y no solo la transmisión de información. Basarse solo en el lenguaje escrito, incluso solo en el lenguaje oral, es basarse solamente en la transmisión de información y no es nuestra idea. Si bien la unidad básica de la comunicación seguirá siendo el signo, en esto coincidimos con Saussure, es importante saber que el signo puede ser un color, un sonido, un gesto y no solamente la palabra escrita. El contexto, por ejemplo, será fundamental en ello. Barthes nos dice, una rosa normalmente es solo una flor, pero si un muchacho se la regala a su novia se convierte en un signo, porque refiere a la pasión romántica y la chica reconocerá esa referencia. Es el juego que les hacía en la reunión que tuvimos por Zoom. Es decir, una flor arriba de una mesa es un adorno, pero una flor de una persona a otra mirándola a los ojos significa totalmente algo distinto. ¿Qué nos dice Peirce? Bueno, lo que le comentaba, trabajó en la misma época de Saussure, pero sus ideas fueron retomadas varios años después. Incluso murió sin ser reconocido. Su teoría sobre los signos y funcionamientos sentó las bases de la semiótica contemporánea, es decir, muy retomada en muchos años después, ¿sí? Por pensadores, por escritores, por semióticos, por investigadores. ¿Y qué nos dice respecto al signo? Bueno, para este autor, el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa en alguno de sus aspectos. Repetimos, esto es un trabalenguas, así es un juego de palabras, pero es algo que está para alguien en lugar de otra cosa. Cortémoslo ahí, ¿sí? Algo que está para alguien en lugar de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Bueno, un objeto en algunos de sus aspectos. Y crea en la mente de esa persona un signo más desarrollado que es su interpretante. Hasta ahí parece un lío, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo parte por parte y van a ver que no resulta tan problemático como quizás parezca ahora. Es decir, que el signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad, ¿sí? Siempre entre comillas la realidad. Y vamos con el esquema de Peirce. Peirce habla de la triada siempre. ¿Qué es una triada? Es algo que tiene tres partes, tri de tres, ¿sí? Es decir, lo representamos con un triángulo porque es un objeto que tiene tres partes muy sencilla, muy fácil, de representar. Y supongamos que tiene estas tres partes. El objeto, el representante o signo, también lo van a encontrar como representamen, y el interpretante. ¿Sí? Estos tres componentes son los que componen el signo para Peirce. Que el objeto esté acá arriba no significa que siempre tenga que ser así. Quizás encuentren ejemplos, si se ponen a buscar en internet, quizás el signo está acá arriba, es decir, el orden no modifica la teoría, ¿sí? Hay tres objetos que componen el signo. Tres elementos, no tres objetos. Esos elementos están vinculados unos con otros. Y vamos a definir cada uno, ¿sí? Acá abajo siguen teniendo el esquema. El objeto. ¿Qué nos dice Peirce? El objeto es la porción de realidad a la que puede accederse a través del signo. Aquello a lo que el representante se dirige. Es decir, que podríamos decir que el objeto es aquello a lo que este representante se está dirigiendo. El representante o signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa. Sustituye algo. Es decir, después lo vamos a ir detallando, ¿sí? Con ejemplos. La palabra termo, en este caso, estaría en lugar de este objeto al que yo me quiero referir. Es decir, el representante o signo sería la palabra termo, estoy inventando un ejemplo,
y el objeto sería este. Y el interpretante, Peirce, dice que el significado de una representación no puede ser sino otra representación. Es decir, que se trata de otro signo, en este caso, el signo que el representante produce en la mente de una persona. ¿Sí? Es el resultado de la relación entre el representante, el objeto y el mundo construido por la persona que lo está recibiendo. Es decir, volvemos al ejemplo, si el representante era la palabra termo, el objeto era esto, a lo que yo me quería referir, pero ustedes, su interpretante resultó ser otra cosa, resultó ser un termo todo gris, resultó ser un termo plástico en lugar de metal. ¿Por qué? Porque eso fue lo que a ustedes les representó el signo termo. Y vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, al escuchar la palabra perro, supongamos que el representante, representamen o signo es la palabra perro, todos sabemos a qué se habla, de qué se habla, ¿sí? Todos, digo perro, todos y todas ustedes entienden de qué estamos hablando, pero cada uno y cada una puede pensar una idea de perro diferente. Es decir, el objeto perro puede ser por el interpretante pensado de una manera diferente. Mi perro mental puede ser grandote y agresivo, mientras que el de la otra persona puede ser un caniche. Utilicé acá, inventé un ejemplo. El interpretante se relaciona con los conocimientos y saberes comunes de una sociedad determinada. El interpretante se relaciona con los conocimientos y saberes comunes de una sociedad determinada. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá están cambiados lo que les decía del esquema, que puede aparecer de distintas formas. Supongamos que el referente, que sería lo mismo que representante o signo, es McDonald's. ¿Sí? Perdón, el objeto es McDonald's. Acá lo tenemos. ¿Sí? Es decir, lo que teníamos acá arriba, ¿sí? Está acá. Es McDonald's. Yo les quiero contar que fui a McDonald's. O ustedes, ¿sí? Quieren referirse a este McDonald's. El signo o representante, que acá atrás lo teníamos, acá abajo, es este, es el icono de McDonald's, ¿sí? Es el logo de McDonald's. Y el interpretante son las ideas, ¿sí? Son la representación mental que cada uno de nosotros hace de ese signo. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar directamente en hamburguesas, porque estas son mis preferidas. O puedo pensar directamente en el payaso, en lugar de pensar en el local. Vemos otro ejemplo. Signo. Signo Karen. Es decir, la palabra Karen. El objeto al que se querían referir, es decir, estoy con Karen, me manda una amiga mía. Estoy tomando mates con Karen. El objeto es Karen, pero el interpretante es la idea mental, ¿sí? Que yo me hago de Karen, que es que la verdad tiene una sonrisa hermosa, entonces yo lo llevo directamente a los dientes de Karen, a la sonrisa de Karen. No sé si queda claro, ¿sí? Es decir, hay un signo o un representante que está en lugar de un objeto, que también puede ser dicho como referente, y que el interpretante, ¿sí? Como bien dice acá, representa una representación, no puede ser sino otra representación. Es decir, el interpretante lo que hace es llevar a su propia representación de Karen, a la propia noción de Karen que tiene. Volvemos con el ejemplo del perro. Supongamos que yo les cuento que me mordió un perro. ¿Sí? El signo sería la palabra P, la E, la R, la R y la O. La palabra perro, o podría ser un icono, ¿por qué no? Yo les pongo me mordió un y el icono del perro. El objeto es este perro, que es el que me mordió a mí. Pero el interpretante es la idea
que ustedes, la representación que ustedes hacen al escuchar que me mordió un perro. Y miren qué diferente es, porque ustedes relacionan, ¿sí? Probablemente un amigo mío relaciona el hecho de que un perro mordió a que fue un perro agresivo, porque esa es la idea mental que se hace. Y fue este el que me mordió a mí. Fue un golden. Pero incluso puede pasar que esa otra persona lleve a la imagen mental de un perro más agresivo, en teoría, como puede ser un Rottweiler. ¿Se entiende? Y ahí vamos con algunas aclaraciones. Tanto el representante como el interpretante son realidades mentales. Es decir, volvemos atrás. Tanto esto como esto son ideas mentales, ¿sí? Las palabras perros es esto que hablábamos de la unión de signos que vamos aprendiendo de a poco. El interpretante es la imagen mental que ustedes se hacen al escuchar, ¿sí? O al leer o al ver el signo que recibieron que les fue enviado en lugar de un objeto. Es decir, tanto el representante como el interpretante son realidades mentales, por lo que no debemos considerarlas como realidades tangibles, es decir, como cosas. Tangible es algo que se puede ver, que se puede tocar. Están relacionadas a las operaciones simbólicas que realizamos para comprender el mundo que nos rodea. Hasta ahí llegamos con la triada de Peirce, ¿sí? Es algo compleja, incluso fíjense que te trabas porque el representante, interpretante, sí son conceptos que suenan similares, pero de a poquito lo vamos a ir trabajando. Y además, ¿qué hace Peirce? Lo que hace es clasificar los signos. ¿Sí? Lo que nos dice Peirce es que el conocimiento es inferencial, es decir, un signo remite a otro signo y así sucesivamente. Por ejemplo, si pasamos por un lugar lleno de vidrios o marcas de rueda, por más que no veamos nada, deducimos que hubo un accidente. Si vemos una frenada en el piso, no vemos ningún auto chocado, no vemos ninguna casa dañada, etcétera, etcétera, pero de todas formas, sí, deducimos que hubo un accidente o estuvo cerca de haber un accidente. Peirce clasifica los signos según la relación que tengan con su objeto. Es decir, para Peirce, la manera de clasificar va a estar dada por la relación que los signos tienen con su objeto. Pueden ser iconos, que algo ya vimos la clase pasada, pueden ser índices o pueden ser símbolos. Y vamos a arrancar con los más sencillos y con los que ya veníamos trabajando. Iconos. ¿Cuál es la relación que tienen con su objeto? Es una relación de semejanza. Se parecen al objeto que representan, tienen una relación directa. Es decir, acá en lo que comúnmente se puede ver, no sé, mucho en los baños de, no sé, de un boliche, de un restaurante, cualquier lugar donde sean, hay una relación de similitud entre la noción que tenemos, en este caso, de esto que sería, no sé, el baño de hombres y este que podría ser el baño de mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, incorporamos esa idea de que quizás la pollera representa al baño femenino, etcétera, etcétera. O también hablábamos, ¿sí?, de, por ejemplo, una pintura. O esta imagen de Messi, que claramente no es Messi, no es una imagen ni siquiera súper real de Messi, pero todos reconocemos que es Messi, porque tiene una relación directa, porque hay un parecido. Por ejemplo, retratos, pinturas, remeras con la imagen de un músico, etc. Y ahora vamos con los siguientes, ¿sí? Con la siguiente clasificación de los signos, los índices. ¿Qué nos dice Peirce acerca de los índices? Fíjense, acá tienen dos fotos, unas huellas y humo. Tienen una relación de continuidad con los objetos. Indica, anticipa o evidencia algo. Lo que hablábamos de la frenada de los autos. ¿Sí? Acá, estas huellas en la arena, ¿sí?, nos da la sensación, nos indica que evidentemente alguien estuvo caminando por ahí. No vemos a la persona, pero al ver ese índice, entendemos que hubo alguien que pasó caminando por ese entonces, por ese lugar. Y en la otra imagen, el humo nos indica que hay fuego, por más de que acá no estamos viendo que se está prendiendo fuego.
Pero si yo sé que mi casa queda ahí, probablemente me esté preocupando y me esté acercando lo más rápido posible porque ese índice me da la sensación de que se me está prendiendo fuego la casa. Por ejemplo, una nube negra es índice de lluvia. De nuevo, el humo indica fuego, la huella indica que alguien pisó allí, el rayo anticipa un trueno. ¿Sí? Hasta ahí vimos los índices recién y los iconos antes. Y vamos por los últimos, que son los símbolos. ¿Qué nos dice Peirce? Que los símbolos tienen una relación convencional, es decir, arbitraria con su objeto. Es decir, que fue algo que consensuamos, que nos pusimos de acuerdo en qué representan. Son signos construidos por el ser humano para comunicar algo, palabras, logotipos, señales de tránsito, etc. Por ejemplo, la figura de Cristo crucificado es un símbolo de la fe cristiana. Una paloma blanca es símbolo de paz, pero no hay nada en el símbolo que signifique que represente esa cosa. Es decir, no hay nada en la paloma, en el objeto paloma, que nos lleve a la paz. Simplemente fue una convención que hicimos los seres humanos, que empezamos a utilizarlo y se fue formando y se fue distribuyendo y fue aceptada por el resto, ¿sí?, de una sociedad determinada. Y acá tenemos 3 ejemplos. La característica del logotipo de la corriente anarquista, ¿sí?, que es una corriente de pensamiento que sí, bastante revolucionaria, pero en esta no hay nada, sí, que nos indique anarquismo, más que la convención que hicimos. Una señal de tránsito o, por ejemplo, este logo que se utiliza muchísimo cuando alguien está de luto, cuando fallece alguien, cuando... Bueno, en esta cinta no hay nada que nos represente a la muerte, pero la convención, el uso que le damos los seres humanos nos lleva inmediatamente a asociarlo con eso. Si mañana, a ver qué ejemplo podemos poner. Mañana vuelve el fútbol y la selección argentina juega un amistoso. Si los jugadores salen a la cancha con ese logo en la camiseta, probablemente ustedes interpreten, ¿sí?, que algo pasó, que hubo una muerte. Bueno, en el medio se me mete la perra, se las presento. Está ciega, por eso está viejita, media molesta por momentos, mientras cuando sienten que no le dan bola se pone algo inquieta, así que hasta recién estuvo durmiendo. Bueno, entonces retomamos. Los símbolos son una convención, ¿sí? No hay nada en esa señal del tránsito que nos lleve a pensar que representa lo que representa. Si mañana alguien de ustedes pierde la memoria y jamás, no recuerdo haber visto jamás una señal de tránsito y se encuentra con eso, probablemente no sepa a qué se refiere. Están asociados a un objeto por un acuerdo. Los colores del semáforo serían otro ejemplo. Es decir, no hay nada en el color rojo, ¿sí?, que por sí, que naturalmente me diga que tengo que frenarme, sino que eso fue un acuerdo que hicimos. Lo mismo en el verde. Por último, todos los signos funcionan en relación con su contexto, su cultura y su momento histórico. Por eso es más preciso hablar de significación que de significado, ya que no se trata de un sentido que viene dado, sino que se construye y produce en el intercambio. Es decir que el significado de algo es tal cosa significaría, hice un juego de palabras, que viene dado, pero no, es una construcción. Por eso intentamos hablar de significación. Y acá tenemos de nuevo ejemplos. Ícono, relación directa, semejanza, es decir, hay un parecido. Evidentemente en este dibujito de la nube y el sol hay un parecido a lo que conocemos como nube y sol. El índice, ¿sí?, algo que nos da una relación de continuidad, es decir, que si yo veo esto en el cielo, probablemente, ¿sí?, lo relacione a que va a haber una tormenta. Y el símbolo, que es una relación indirecta por convención, es decir, porque no pusimos de acuerdo. Esta E con un círculo, con una línea, significa que no podemos estacionar en ese lugar. Hasta ahí la clase de hoy. Entiendo que fue una clase un poco más cargada.
con cierta complejidad, porque muchos conceptos son similares y quizás parece que estamos hablando de lo mismo, pero para eso está la clase, para eso van a estar las instancias de consulta y pueden, por suerte, dentro de todo lo malo, con la tecnología que tenemos hoy, retroceder, pausar y mirar el video cuantas veces quieran. Lo mismo si quieren asesorarse, también quizás están cansados de, bueno, no tengo más ganas, no tengo ganas inmediatamente de volver a ver un video, porque me cansé, bueno, me puedo asesorar por alguna página, puedo buscar otro tipo de video para no estar viendo siempre lo mismo. Hay un canal que se llama, un canal en YouTube que se llama Educatina, por ejemplo, que lo recomiendo muchísimo. Seguramente, la verdad no lo chequeé, pero seguramente hable en algún videito del signo de Peirce, del signo de Saussure, así que lo pueden tranquilamente buscar. Y también recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Cuál va a ser el trabajo práctico de esta semana? Bueno, el siguiente. Antes aclararles que además de esto que les decía, también se pueden apoyar en el manual Maipue, que es el que les mandé al principio. Les hice llegar mediante WhatsApp por Oriana, que en el caso de que no lo tengan, lo vuelvo a subir al grupo. La página 21 al 27 del manual les va a ser de mucho apoyo. Está bueno que lo lean. Y arrancamos con las consignas. Primero, ¿qué entendieron que es la capacidad simbólica del ser humano? ¿Qué es un sistema simbólico? En muy poquitas líneas, muy sencillo, lo van a poder resolver. Lo venimos trabajando en clases anteriores. En segundo lugar, ¿qué es un signo? Y acá nos detenemos un poquito. Si ustedes me ponen simplemente qué es un signo desde la mirada de Saussure, va a quedar algo incompleta, lo mismo que si solamente desde la mirada de Peirce. Por eso vimos a estos dos grandes pensadores, es decir, incorporen en la respuesta lo que entendieron de cada una de las dos teorías. 3. Elijan un signo simbólico y analícenlo desde la mirada de Saussure. Cualquiera. ¿Sí? Yo en el ejemplo utilicé la palabra termo, creo que también utilicé perro. Busquen uno y lo analizan de manera muy sencilla, intenten que no sean los mismos que los que vimos en este video. 4. Buscar otro signo y analizarlos desde la tríada de Peirce. La tríada de Peirce, ¿recuerdan? Miren, vuelvo para atrás para que tengan acá el dibujito. Que decíamos objeto, representante, signo e interpretante. ¿Sí? Un solo objeto y lo analizan desde esa mirada. Y por último, esperen que vuelvo a agrandar la pantalla. Vamos adelantando rapidito. Porque lo último que les voy a pedir, se los voy adelantando, es que busquen por sus casas, es decir, caminen un poquito, objetos, signos, de cada uno de los tipos de signos que nos dice Peirce que existen. Acá estamos. Es decir, busquen en sus casas un signo que consideren que es ícono, uno que consideren que es índice y uno que consideren que es símbolo. Los van a encontrar seguramente de manera muy sencilla. En el caso de que a alguien se le complique y que me diga, no, miren, no lo encontré, pueden buscar alguna imagen en la web. Y lo que pueden hacer en ese punto es, para no continuar escribiendo y tener que explicarlo de manera quizás un poco más densa, pueden directamente enviar las imágenes. Es decir, yo encontré este signo que considero que es icono y me mandan la imagen, este signo que considero que es índice y me mandan la imagen, y lo mismo hacen con el símbolo. ¿Sí? Hasta ahí llegó la clase de hoy. Espero que no les haya parecido tan densa. De todas formas, nos vamos a seguir comunicando y vamos a seguir en contacto por el grupo de WhatsApp, también mediante una reunión Zoom la semana que viene. Les mando un saludo y que tengan buen fin de semana.